de infantilismo económico jodido, A ver, pero no, del cual pero, tenemos que a salir ver, en me algún parece- momento para seguir adelante. Me parece que hablas de un sector de la población que desgraciadamente no es el mayoritario. No hablo de un Pero sector, espera, no porque hablo de acá un sector, Gervasio Muñoz... no hablo de un sector de la población. A ver, todos nosotros ganamos un sueldo. Ahora, destinamos ese sueldo en cubrir nuestro costo de vida. La pregunta es, ¿por qué los servicios no tienen que ser un costo que uno tenga que afrontar como hace cualquier trabajador en cualquier otra parte del mundo? Digo, ahí donde está el pensamiento irresponsable, que uno no quiere hacerse cargo del propio peso de uno. Distinto es el caso de aquel que realmente no puede afrontar. Hablemos del caso de los jubilados, hablemos del caso de los trabajadores precarios. A ver, Yamil, hablemos de eso, no de todos los Muñoz, trabajadores argentinos. Gervasio Muñoz también quiere aportar una No, es un poco indignante escuchar lo que está diciendo. Me parece que es una falta de respeto para todos los trabajadores. Me parece que es grave que gente así esté en el gobierno nacional. No estoy en el gobierno nacional, así que no te preocupes por eso. Bueno, sos parte de la juventud, del PRO y todo eso. Me No, parece, tampoco, me tengo un parece partido una liberal que no irresponsabilidad, forma me parte parece de la una falta de juventud. respeto enorme. La gente no puede seguir viviendo como sigue viviendo. Me parece que vive en otro mundo. Argentina no puede seguir funcionando me parece gastando más plata que la que gasta. Pero déjame hablar, Políticos Yamil. como vos, que vienen a mentirle a la gente, que dicen que se Bueno, puede dale. gastar una plata que no tenés, No es son los político, que han generado el problema de la Argentina. Está en Bueno, una organización social bueno. de inquilinos. Mirá, un ejemplo sencillo. Nosotros hace unos años nos venían a ver los inquilinos porque querían saber si alguna cláusula del contrato estaba mal, si la inmobiliaria se estaba zarpando con alguna cuestión. Hoy nos vienen a ver porque no pueden pagar el alquiler. Entonces, lo que sería ideal es que cuando los inquilinos y las inquilinas nos vengan a ver, los atienda Yamil Santoro y les diga, mirá, es lo que tenés que pagar, ¿eh? Es lo que tenés que pagar. Y que además le diga cómo va a ser para pagarlo, ¿sí? Porque lo que está diciendo es profundamente inhumano ya. Y me parece que la mentira... Para nada. Inhumano, Déjame terminar de hablar, que vos Javier, vos estás quieras tomando trasladarle un cafecito el costo en de un tu bar vida a y hay un otras montón de gente que no personas. llega a fin Eso de es lo mes. inhumano. ¿Sí? Hay un montón de gente que no llega a fin de mes, que no le importa si por está personas como exportándose un vos, montón de por carne personas porque como ya no vos que pueden quiere comer carne. trasladarle ¿sí? el costo de Hay un tu vida montón de a gente otras que no puede personas. comer Y eso ha carne. generado el Hay un problema de montón la de gente que no Argentina. puede pagar Un la Estado luz, impagable. que le están cortando Que la luz. En genera los barrios impuestos populares le están más cortando altos la del luz. mundo, A ver, de a las ver. inflaciones más altas del mundo. No se alcanza de la la deuda Este de Yamil mayor crecimiento Santoro del es mundo. mucho más triste que el Yamil Santoro desnudo en una plaza con Natalia Hyde. La ¿Te das verdad cuenta que que tenés que esto, recurrir a la que chicana esto es porque profundamente tu demagogia no irrespetuoso da para y más? que todos los que están Porque tu viendo, demagogia todos no da los para otra trabajadores y las trabajadoras que están viendo esto, se tienen que acordar de que esta gente defendió este modelo de empobrecimiento y que tienen que tener la misma memoria que de la tenemos gente que con quiere lo que Argentina sucedió no con De tenga la nunca más Rúa una y crisis cómo llevó De por la Rúa a demagogos una como crisis vos, absoluta que al quieren país. que el Estado Se tienen que ocupe acordar de esta pagar persona cosas también. que no debe pagar. Que la gente se acuerde que hay políticos como vos o personas como vos Yo no que lo que quiere es que el pero- Estado pague cosas que si no ni tiene me que pagar, conocés, Yamil, que nos ¿qué viene decís si no llevando me conocés? hace Estás 100 hablando de mí, años ni me a crisis conocés. permanentemente. Pero perdón, no hace falta escuchar más de lo que acabas de decir. Vos querés que el Estado cubra tu costo de vida. No, y eso yo- es lo que viene generando. lo que a quiero lo largo de vos la no sos historia docente, argentina, vos no- el a vos no Estado te paga el Estado, a vos no te paga el Estado, entra en crisis a vos no te paga el Estado, permanentemente. a vos no te Entonces, paga el ¿sabés cuál es Estado. problema? La gente como vos, que en lugar de ser honesto, en lugar de Renuncia ser al responsable sueldo del y Estado que explicar los tenés. problemas desde Si tenés la ese realidad discurso, técnica renuncia de las al cosas, sueldo del miente a la Estado que gente tenés. y quiere ser un dador de sangre ajena, quiere hacerse bueno con el bolsillo del otro. Gente como vos le cagó la vida a Yo los te pago el argentinos sueldo a vos, a lo largo de Yamil. nuestra historia. Bueno, a ver, más allá de esta polémica, pide Santoro, esperá, porque yo lo quiero sumar a Adorni. Adorni, hay un punto de conexión entre lo que vos decís y lo que dice Santoro. Los dos coinciden en que hay que achicar al Estado. Yo, Sí, a ver, honestamente, conozco el discurso... Yamil se queda sin laburo porque es propone empleado eso. estatal. Y no sé, me parece que las épocas en las que se achicó el Estado, ¿en qué momento fuimos exitosos con un Estado chico acá? Vamos por la verdad que hablaron un montón de temas, son todos muy enriquecedores y es muy difícil por ahí puntualizar en un tema, ¿no? Digo, me parece que el problema es precisamente el que somos un país que no podemos pagar la luz lo que vale. Digo, ahí está el problema. Yo creo que es cierto que hay parte de la gente que no puede afrontar los aumentos, también es cierto que es culpa de toda la desidia y todas las acciones de la casta política de las últimas décadas. Digo, yo no creo que no es culpa de Macri, tampoco creo que sea toda culpa de Cristina, ni de Néstor, ni de la Rúa, ni de Menem.
Lo que sí es cierto es que desde al menos yo nací, no en democracia, pero nací en el año 80, siempre escuché que todos le echan la culpa a algo o a alguien, ¿no? Digo, Alfonsín le echó la culpa a la dictadura, después Menem a la hiperinflación o Alfonsín, después de la Rúa Menem, Néstor a las políticas, entre comillas, neoliberales menemistas, Cristina lo mismo, Macri a la herencia recibida del kirchnerismo. Digo, vivimos en un país donde todos los que nos tienen que hacer de este un país mejor le echan la culpa al anterior y justifican su mal momento o su situación económico-política basado en la culpa de los demás, y me parece que acá lo que tenemos que hacer es ponernos a pensar en lo que estábamos discutiendo recién, ¿no? En esto de, bueno, no podemos pagar la luz, bueno, señores, somos una sociedad pobre, y para cambiar eso nos tenemos que poner a producir, a trabajar, y se terminó, digo, y hay que ponernos todos, y hay que sentarnos todos a charlar en una misma mesa, en pos no de que el Estado reemplace o resuelva los problemas siendo una especie de oficina de empleo donde en los últimos 15 años, digamos, la presión impositiva y el gasto público han sido elevados de manera astronómica, sino que se dedique simplemente a brindarnos justicia, que no lo hace, a brindarnos seguridad, que tampoco lo hace, y asegurarnos salud y educación, que lo hace de muy mala manera, ¿no? Hablando. Yo creo que es cierto que todos los gobiernos se sintieron condicionados por la herencia que recibieron. Pero también es cierto que algunos gobiernos resolvieron algunos problemas para siempre en la Argentina y otros no resolvieron ninguno. Alfonsín tuvo problemas económicos, sí. Estuvo condicionado por la deuda externa que dejó la dictadura, por todo lo que fue el terrorismo. Sí, pero garantizó el Estado de Derecho, la República y la democracia para los tiempos. Después podés decir, Menem trató de hacer una reforma del Estado. Para mí fue todo nefasto lo que fue el neoliberalismo al frente del Estado, porque consiguieron algunos éxitos, pero el costo fue muy grande. Con el caso del kirchnerismo creo que todos tenemos que coincidir en que la lógica de intervención del Estado en la economía permitió sacar a mucha gente de la pobreza, disminuir la brecha de la desigualdad y generar el crecimiento del Producto Bruto Interno más importante de la historia argentina. El problema es que este gobierno no resolvió ningún problema y empeoró todos los problemas que existían. Vinieron con el discurso que iban a terminar con los subsidios porque era injustificable que las clases altas calefaccionaran la pileta. ¿Qué pasa hoy? Las clases altas siguen calefaccionando la pileta, pero las clases medias y las clases bajas no pueden pagar la luz y el gas. ¿Qué termina pasando? Vos ahora tenés que trabajar para pagar servicios públicos. Vos no le podés pedir a la gente que labure 8, 9 o 10 horas por día para que llegue fin de mes y pueda estar al día con la luz y el gas. Sí. Vivimos en un estado tan ridículo que se paga la luz y el gas que se consume todos los días en cuotas. En cuotas. Entonces, estamos frente a un gobierno que toma un bien público como si fuese una mercancía más. ¿Sabés cuál es el problema, hermano? Los bienes públicos no tienen precio de mercado. En todos los países del planeta se subsidia la energía. La Argentina le destinaba durante la época de Cristina $416 por habitante, mientras el resto de los países de la región, e incluso los países de la OCDE, financiaban y subsidiaban la energía. Y nosotros con el agregado, además de que somos país productor de energía. Entonces, lo que estamos acá en realidad es frente a un esquema de desposesión. Desposesión, ¿sabés qué significa? Que hay 4 o 5 empresas, en realidad son más, deben ser 50, que lo que consiguen son pingües ganancias a costa del esfuerzo de la gente. ¿Querés seguir subiendo las tarifas, Yamil? Me parece bárbaro, pero ¿sabés qué tenés que hacer? Subir los salarios. Lo que no podés hacer es bajar los salarios y subir las tarifas. El problema no son las medidas que ellos tomaron aisladas, porque si te dicen devaluar, había que devaluar, esto había que... El problema es la secuencia que armaron, Mauro. Ellos tomaron la decisión de hacer un tarifazo, abrir importaciones, subir la tasa de interés, pisar las paritarias, generar una reforma laboral, modificar la fórmula de cálculo de haberes de los jubilados. Todo un desastre. Le dijeron a la gente, con esta fórmula los jubilados van a ganar más. 20 puntos perdieron este año. A ver, Yamil, el Santoro liberal. Vamos al Santoro liberal. Sí, a ver, Mauro, algo importante. Digo, Leandro recién hablaba que es cierto que en el resto del mundo se subsidia la energía. La gran diferencia es que en la gran mayoría del mundo se subsidia la demanda, nunca la oferta. Es decir, no se le garantiza la rentabilidad a los empresarios como hizo el gobierno anterior, no se subsidia a todo el mundo, lo cual te generó una transferencia de riqueza fundamentalmente a los sectores medios y altos, es decir, que los pobres beneficiaron a los ricos y a la clase media, sino que se hace exactamente lo contrario. Ahora, ¿cuál es el problema? Como durante muchos años, en lugar de hacer lo que tenías que hacer, se guió la política de subsidios para ganar elecciones, que lo han reconocido ellos mismos, que mantenían el nivel de subsidios concentrado en el área metropolitana, donde está la gran mayoría del caudal de votos, para mantener contentos a los votantes. Es decir, por culpa de la demagogia, hoy los argentinos somos todos más pobres. Entonces, acá lo que hay que explicar y lo que hay que entender es que lamentablemente estos criterios que se fueron empleando durante muchos años de tratar de poner los resultados electorales
por delante de la sustentabilidad de la Argentina, hace que hoy los argentinos seamos más pobres y tengamos que pagar las cuentas. Yamil, yo tengo una si vos pregunta. salís y te Decime emborrachás, 3 y logros vos de este salís, gobierno. Yamil, 3 No, logros de a este ver, gobierno. Primero haber llevado el tipo de cambio real de vuelta a algo competitivo. No, pero lo algo cual que ya te se está que sienta la gente, la posibilidad, Yamil. pero te estoy diciendo, de segunda cuestión, llegaste a tener déficit cero para este año, o por lo menos como proyectado, lo cual te permite empezar a generar la posibilidad de que Argentina deje de entrar en crisis cíclicas si los políticos dejan de hacer Yamil, demagogia. Te como pido, lo por tienen favor, no acostumbrado. de la macro. La gente no tercera entiende la cosa, macro. 3 logros concretos. Decir, Bueno, che, gobernamos pero- 3 años, le pero, mejoramos Leandro, la vida a la me gente en estás esto, en esto y en Leandro, esto otro. Leandro, si no se ordena la macro, no sale el país adelante. Pero 3 logros, Volver a decime. insertar a Argentina en 3 el mundo. logros. Te acabo de decir. ¿Cuáles te son acabo los de logros? ¿El tipo de cambio real. que nadie sabe qué significa? Te acabo de decir, inserción inteligente del mundo que ya te está generando. Por ejemplo, Inserción que inteligente Argentina del vuelva a ser mundo. un Sí, cayó la principal inversión exportador extranjera. de carne. Yamil, cayó la inversión extranjera directa. ¿Sabés cuál es el tema, Leandro? A vos te gusta agarrar y atacar al otro y en un momento me pedís que te hable de resultados, después me pedís que no te hable de macroeconomía. No, Dejar 3 una logros macroeconomía para la gente, totalmente me escuchaste destruida mal. Es y un garrón desestabilizada. discutir hacia la distancia, pero... A ver, Leandro, ordenar la macroeconomía es lo que permite que Tampoco la lo Argentina hicieron. crezca y que los logros sean sustentables. ¿Sabés cuál es la diferencia entre tu gobierno y nuestro gobierno? Que tu gobierno es lo mismo, tomando un ejemplo de Manuel que lo tenemos ahí, que si vos salís, vendés la casa, te vas de farra por el mundo un año, te gastás toda Yamil, la plata de la yo venta te de la conozco. casa, Los y decís, economistas que a "Fue vos el te mejor año gustan de mi vida". dicen que Fue la el mejor año macroeconomía de no mi está vida. ordenada. ¿Sabés? Los economistas liberales que a ¿cómo vos te no? gustan, La Esper, por macroeconomía, ejemplo, no. Milei, o por ejemplo el que fue el presidente del Banco de Nación, ¿cómo se llama? Melconian. Melconian, dicen que este gobierno justamente empeoró la macro. Ahora, no solamente empeoró la macro, sino que la Que gente la macro- en la la vida macro cotidiana, está- si que no, está se todo han más hecho- caro, se el hicieron salario más correcciones. bajo, No es que es más cierto, precaria Leandro, la no es vida, que le cierto. desorganizaron la existencia. No, Leandro, no es cierto por lo menos la referencia que estás haciendo al Sí. recurso de autoridad, no es cierto. Ahora, que seguimos teniendo problemas en Argentina, indudablemente, ¿sabés cuál es la diferencia? Que este gobierno, criticablemente, optó por no ir por el camino fácil que tuvo el PJ cuando le tocó gobernar, que fue una devaluación del 230%. Cuando la gente de la cual hoy vos sos socio le tocó enfrentar un problema parecido, metió una mega devaluación del 230%. ¿Y qué hizo que era este lo mismo gobierno? que si cuando este gobierno asumía, Pero, llevaba Yamil, el dólar al este 50%. gobierno no ordenó la y metía macro y le empeoró la 50% de micro a la pobres gente. de Este shock. es el punto. La diferencia es que, no, Leandro. Pero la Yamil, ni diferencia siquiera es que, los ¿sabes cuál es el economistas... tema? A ver, no hay Este ningún gobierno- economista en la Argentina, ninguno que diga eso. Lamentablemente, y este es uno de los ¿Cómo problemas no? que yo veo, ¿Cómo no? por eso digo que Leandro, peligra... a ver, déjame decir esto. los economistas dicen que claramente hay problemas y nadie lo está negando. Yo no lo niego, el gobierno no lo niega, nadie lo niega. La diferencia es que el gobierno apostó por un camino de salida sustentable y de hecho evitó tomar atajos. Cuando la gente de la cual vos sos socio le tocó gobernar, tomó atajos que llevaron al 50% de los argentinos a la pobreza. Yo lo que Generó digo una es, devaluación del Mauro, 230%. déjame- Entonces, esa es la gran ida y diferencia. vuelta, ida y vuelta. Estamos atacando los problemas de manera... A ver, Yamil, escúchense. Yo diría lo siguiente, creo que cualquier persona, ni siquiera que lea libros o lea los diarios, que mire la televisión a la noche, se da cuenta que casi todos los economistas ortodoxos, no los heterodoxos con los cuales yo me siento más identificado, sino los ortodoxos, Esper, Milei, Melconian, Broda, Orlando Ferreres. No importa a nadie lo que opina de no, esos no, tipos. obvio, pero pará. Casi pero te diría que si no sé hace si al importa relato que- si hace al relato del gobierno. El punto es, la macroeconomía está desordenada y eso hace que el gobierno tenga problemas de gobernabilidad, se empieza a fracturar el bloque de poder y la gente siente que en el día a día todo lo que estamos discutiendo en la televisión son pelotudeces abstractas que no tienen nada que ver con lo que nos pasa. ¿Qué es lo que nos pasa cotidianamente? Sube la tarifa, sube los alimentos, baja el salario, siempre conoces a alguien todas las semanas que perdí el laburo, tenemos problemas para agarpar el alquiler, todos tenemos miedo, viste, de cómo vamos a llegar el mes que viene, el que se iba de vacaciones una semana se va 3 días, el que se iba 3 días no se va, y esto la política lo tiene que tratar con seriedad. Y uno de mis problemas, o de mis temores en realidad, es que el gobierno cada vez que tiene que hablar de estos problemas, empieza o hablando en palabras difíciles tratando de explicar que ordenan la macro que en realidad no ordenan, entonces te dicen la inflación está bajando porque la núcleo está bajando. ¿Desde cuándo se separaba la inflación núcleo de la otra inflación? No, el déficit fiscal está bajando, el déficit fiscal primario, pero en realidad el secundario y el financiero está aumentando. Entonces la gente termina confundiéndose. Sí, no sabe- me la compliqué porque pareces un funcionario. No, ¿sabes qué? Estoy tratando de decir palabras que la gente escuche para que se dé cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. El gobierno, lo único que hace cada vez que fundamenta su acción política es tratar de confundir a la gente y echarle la culpa al que estaba atrás, sin resolver ningún problema. Todo esto que te estoy diciendo yo, que son palabras vacías,
vacía es la estrategia discursiva que utiliza Marcos Peña y Durán Barba y los demás muchachos que salen a la televisión para tratar de ver si pueden ganar la elección. Esto y lo otro, que es lo que mucho me preocupa a mí, el giro hacia el autoritarismo. Estamos hablando también, hoy salió una nota que van a autorizar la compra de pistolas láser. Taser, que es una picana. Sí. Taser, exactamente. Sí. Segundo, el uso de protocolo de armas de fuego, el intento también de girar toda la política en términos de derechos humanos, digamos, hacia una lógica mucho más punitivista. Después volvemos. Yo hace 2 horas que estoy acá, me tengo que ir. No te va mal, Frasca. Con respecto a la Taser, estamos hablando de para que la policía en un lugar público la utilicen y no haya heridos que no tienen que haber. ¿Sabes para qué la quieren comprar? Para instalar el debate. El debate, las pistolas estas las quieren comprar. Sí, pero en un montón de países. Por ejemplo, con el cacerolazo. Señores, yo me tengo que ir voy a estar en San Juan y Boedo. ¿Dónde vas? San Juan y Boedo, a partir de las 20. Bien chetito. Mauro, me permite para que Boedo, sí, de San Lorenzo. Me permite, bien chetito me dice. Explique para qué la van a usar. Las pistolas Taser no van a generar puestos de trabajo. No. Lo escuchaba Nordi y estoy de acuerdo. Sí. No van a generar puestos de trabajo. Pero ningún país, en Suiza creo que no se usan, pero bueno, es otra historia. Coincido con Adorni, no es de echarse la culpa, pero hay que acotar que, por ejemplo, Gervasio Muñoz, en su honor, no defiende una corporación, defiende a inquilinos. Y cierro con esto. En el arranque de la mesa de diálogo para ponernos de acuerdo, no todos tenemos la misma silla. ¿Está claro? En esta suerte de mecanismo de autosatisfacción de los que están en contra del gobierno, quiero escucharlo ya. No. Quiero escucharlo a Gran chicana. El mejor centro a Yamil Santoro. No, a ver, Yamil Santoro, me encantaría escuchar. A ver, ¿escuchaste recién? Sí, que maneje un Rappi. Tenés tu minuto para poder expresar tu opinión respecto de esto. Me estás haciendo la de Rodén. Te pusiste la manito acá para... Me parece que acá hay un problema que ya tiene que ver con si en algún momento los argentinos elegimos realmente hacernos cargo de los problemas de la Argentina, que es la baja productividad, los impuestos más altos del mundo, un Estado que gasta más plata que la que tiene, los políticos que quieren todo el tiempo... El Estado no es una familia. Y no hacerse cargo... No, el Estado no es una familia. Justamente el Estado es el Estado y vivir con un Estado con impuestos altísimos, con regulaciones ridículas, con hipertrofia de empleados públicos, todo eso le empeora la vida. Que el gobierno done sus sueldos. Acá, de hecho el gobierno con un aumento del 25% de los sueldos como hizo el gabinete, con una inflación del 50%, hubo un ajuste del 25% en términos reales. Entonces, la verdad es que hubo una baja de los sueldos del gabinete en términos reales. Pero, de vuelta, ¿sabes cuál es el problema? Que podemos tratar de discutir los temas en serio y pensar cómo Argentina sale adelante, o podemos meternos en estos debates a ver si el otro es un garca, porque sencillamente encara los problemas de frente. Yo no elijo, porque me dieron el minuto, quiero cerrar el minuto. Yo no elijo meterme en los debates a decir lo que cae bien, porque me parece que es una manera de faltar el respeto a los que están del otro lado viéndonos. Elijo decir la verdad, aunque sea incómoda, y plantear cuáles creo que son los problemas de los argentinos para que podamos pensar juntos cómo salir adelante. Sí. Esa es la única diferencia. Ahora, a uno le podrá gustar más, a otro le podrá gustar menos. Pero por lo menos no le mentimos como hace mucha gente, mintiendo cuál era la inflación, mintiendo cuál era la cantidad de pobres, mintiendo, escondiendo el tipo de cambio, mintiendo con todo. Por lo menos yo elijo decir la verdad. A ver, Yamil. Acá lo tenemos a Mariano Gendra, que está en defensa del consumidor, así que lo integramos, ¿no? Está escuchando todo lo que está ocurriendo acá en el piso. A ver, ¿cómo hacemos para gastar menos? ¿Qué tenemos que hacer? La verdad que me da lástima que a veces los debates sean muy superficiales, ¿no? La verdad que me da mucha lástima como consumidor. Y sí, porque estos son cuestiones de política de Estado. Acá lo único que estoy escuchando es, lamentablemente, estirándose, como decimos en el barrio, muertos de un lado o escondiéndose muertos de un lado para el otro dentro del placar, cuando en realidad lo que hay que solucionar... Y la puerta se cerró detrás de ti. Claro, más o menos así. Lo que hay que solucionar, a ver, es cómo definimos entre toda la sociedad argentina, el gobierno actual, la oposición, los distintos partidos que tienen representación en el Congreso, los movimientos sociales, obviamente la CGT, los consumidores y las empresas, cómo definimos
políticas de Estado en materia energética. Y no solamente en materia energética, también en materia de transporte y logística, porque todo tiene que ver con la matriz productiva que tiene el país. Si es que queremos sacar un país en desarrollo, con producción, que defienda el trabajo argentino y que defienda la industria nacional. Entonces hay que discutir eso, y para discutir eso hay que empezar a analizar cuáles son las causas. ¿A quién culpamos? Pero, a ver, ¿sabe a quién culpamos? No me digas culpamos. a la noche, no me digas a la playa. Estaría bueno. Pero lamentablemente culpamos a estos gobiernos que hemos tenido en los últimos años, el presente, el anterior, ¿no? Y si seguimos también al anterior, que nunca han tomado una política pública en materia energética. Y si vamos al gobierno actual, lo único que ha tenido es una política tarifaria. No conocemos cuál es su política energética. No conocemos cuál es su política en materia de subsidios. El gobierno anterior, ¿sabés qué hacía? Subsidiaba a la clase alta a través de lo que era la garrafa, la famosa garrafa de 10 kilos. Sí, vos sabés, era la garrafa más cara que había en el mundo, ¿no? Con eso había subsidios cruzados. Cuando logramos a través de las entidades de consumidores eliminar eso y decir, señores, subsidiemos realmente al consumidor, no a la empresa. Correcto, pues se subsidiaba a la empresa, subsidiemos al consumidor, aquel vecino que realmente por su situación socioeconómica y social necesita el subsidio. No, subsidiaban por zona. Entonces yo capaz vivía en un barrio donde por mi situación económica y social no necesitaba subsidio, pero el vecino de al lado sí. Sí, pero ocurre correcto. Que con los peajes, por ejemplo, entonces, uno diría, no sé tú, las concesionarias de peaje, no digamos que es algo que va a beneficiar a un sector. Hay un solo sector beneficiado, el privado y desde el Estado. Ahí el castigo para todos los usuarios. En materia de subsidios, hoy en día, para que te des una idea, el 30% de lo que es la producción, tanto de energía como de gas, la subsidia el Estado Nacional. ¿Correcto? Ha ido reduciendo, por supuesto, ¿a costa de qué? A costa de los usuarios, obviamente. Lo que no pagaba el Estado ahora lo paga el Estado. Y totalmente a favor de las empresas. Correcto, es decir, recibimos un desastre, una quiebra en materia energética y este gobierno no se puso a solucionar eso. Lo que se puso es meramente a solucionar un equilibrio tarifario. El otro día De Vido planteó, por supuesto su detención célebre, que habría que recorrer el camino de la reestatización. ¿Ustedes lo ven como factible eso? Sí, yo creo que es... De ese tipo de empresas, ¿eh? Sí, yo creo que es el camino de la reestatización de los servicios públicos. No, yo creo que es imprescindible, pero déjame decir algo porque es una lástima. La Comisión de Usuarios del ENRE y del Energas lo estuvimos pidiendo del 2006 hasta el 2015 que se estatizaran la empresa, especialmente de Sur, cuando se designó un vedor, cuando durante más de 6, 7 años, todos los veranos, más de 1 millón de personas durante muchos días perdíamos obviamente el servicio de luz, es decir, teníamos los famosos cortes masivos de luz y el gobierno anterior se negó totalmente a esa estatización. Y te agrego una cosa más, entre el 2006 y el 2015 el Estado argentino pagó más de 100.000 millones de dólares en materia de subsidio energético. ¿Qué quiere decir? ¿Que este gobierno hizo bien? No, este gobierno hizo todo mal, el actual. Sí. ¿Me entendés? Tirándole todavía mucho más nafta. Nafta no, porque es carísimo. Le agrego algo que usted sabe, ¿no? Tirémosle otra cosa al fuego. Le agrego algo que usted sabe. El ente regulador de energía funciona como la Conmebol, ¿no? Para hacer un paralelo, o sea, siempre... Como los dioses. Pita para un lado, claro. Yo creo que es imprescindible avanzar hacia la estatización, eso creo que está en la agenda de todos. Pero hay algo que me gustaría hacer referencia de lo que se decía recién. Que está en la agenda de todos, no sé, porque Adorni, mira la cara que pone Adorni. Bueno, todos los que creemos que esto es impagable y que la rentabilidad, digamos, sobre este tipo de cosas no puede estar puesta al servicio de la especulación. Pero hay algo muy importante que es la ausencia de políticas de Estado. Viste que siempre en la tele se dice, hacen falta políticas de Estado. Los partidos políticos deberían ponerse de acuerdo en discutir algunos temas que salgan del debate electoral. La Argentina tenía 2 políticas de Estado, desde la recuperación de la democracia hasta acá. Una fue la integración al Mercosur, política que inició el presidente Alfonsín con el presidente Sarney y mantuvieron todo. Que vas a los libros de historia, ya me vas al 82. Y la segunda es Malvinas. Las 2 políticas de Estado que tenía la Argentina, el Mercosur y Malvinas, este gobierno las destruyó. Entonces, el gobierno del diálogo, que se la pasa diciendo que el diálogo, se cumplió ayer un aniversario de la usurpación de las Islas Malvinas por los piratas ingleses, ¿no? Es un canal que siempre ha hecho una gran bandera de este tema.
la verdad es que me parece una vergüenza que los argentinos dejemos pasar este tema, porque obviamente que los temas de la coyuntura son importantes, pero los consensos que habíamos logrado alcanzar las argentinas y los argentinos en 35 años de democracia, este gobierno en 3 años lo destruyó. Yo me tengo que ir, te voy a mandar un saludo. No planteé, no planteé. ¿Cuánto dura este programa? Hace 3 horas que estoy acá. 8 horas dura. Le pusimos un grillete ahí. Sí. Señor, pasaron cosas, se queda si me acá. permitís, coincido con él que las dos grandes políticas de Estado eran Mercosur y Malvinas. Ahora esto no lo define un gobierno de turno, las políticas de Estado, se define desde el Congreso, donde están representados todos los partidos políticos que han obtenido obviamente respaldo de la sociedad. El Congreso ahora dicen va a intentar frenar de vuelta el tarifazo. Bueno, eso sería algo muy importante. Ya lo Recordemos intentó, el año pasado que Macri. ya se sacó una ley, el Congreso salió a través del consenso de todos los bloques opositores y el gobierno de Macri lo vetó, recordemos eso, ¿no? Ahora, mi pregunta, y esto lo digo como ciudadano y como consumidor, a mí me gustaría que los partidos políticos y la oposición, más que volver a sacar otra ley, que ya sabemos que el gobierno ya lo ha anunciado, lo va a volver a vetar, ¿por qué no se forma realmente una mesa de discusión y empezamos a discutir cómo definimos de acá a los próximos 20 años una política energética? Dentro de esa política energética se discutirá el tema de subsidios, se discutirá el tema de las tarifas, se discutirá el impacto que eso tiene, la rentabilidad de las empresas, obviamente, y las inversiones en materia del sistema. Pero ¿por qué no cumplimos la ley que está en vigencia? Digo, bromeé con el ente regulador de energía, pero teóricamente era un estamento donde estaban representados la empresa, el gobierno y los usuarios. Está bien, pero él plantea algo más amplio, me parece. No, perdón. La revisión tarifaria integral, que aclaremos, es de la época del marco regulatorio y la privatización. Sí. Nunca se aplicó, recién se aplicó en el 2016. Claro. Jamás se aplicó, ni siquiera el gobierno de Menem, ni el gobierno de La Rúa, ni el de Duhalde, ni el de Néstor, ni el de Cristina. Recién se aplica en el 2016. Hablas de audiencias públicas. Las audiencias públicas, exactamente. A lo que voy a revisión tampoco tarifaria integral. Tampoco le da mucha No, bueno, pero ¿sabés qué permite las audiencias públicas? Vos me decís, no es vinculante, es verdad. Pero ya es un gran paso porque nos da información. Por lo menos ponemos sobre la mesa los números y podemos discutir y poner frente a la sociedad y a los expertos todas estas cuestiones. Ahora, ¿a usted no le parece que está digitado el ganador ya del resultado? Yo coincido con usted en cuanto a que con más información mejor, pero cuando se produce esa exposición, ¿ya no se sabe quién ganó antes de sentarse a la mesa? El problema que vos tenés ahí, volvemos a lo mismo, es que cuando vos tenés un Estado como el actual, o mejor dicho, un gobierno, perdón, como el actual, que mira la tabla de Excel en función de la ganancia de la empresa y no en función del impacto social y el bolsillo de los usuarios, ahí tenés un problema. Entonces, ahí el problema no es el sistema, es el gobierno que tenés en este momento. ¿Entendés? Entonces el sistema funciona. El problema está cuando el gobierno, que tiene que mirar siempre a la parte más débil, a la ciudadanía, a la sociedad y el impacto social que esto tiene, no, mira una tabla de Excel y la rentabilidad de la empresa. Ese es el gran problema. Habla mucho de Vaca Muerta para reactivar todo lo que es el proyecto de una matriz energética novedosa. ¿Cómo lo ves, Adorni, vos esto? De cara al futuro, pensándolo en el usuario, el que hoy va a pagar 50% más la tarifa de electricidad. A ver, lo de Vaca Muerta, por supuesto, me parece un hallazgo fabuloso y que las inversiones que se están dando son correctas. Tengo entendido, no soy un experto en materia energética, pero tengo entendido que yacimientos como Vaca Muerta, lugares como Vaca Muerta, se replican en otras partes del país, por lo cual me parece que es una apuesta interesante, ¿no? Pero digo, ¿vos crees que para modificar? A ver, yo sí creo que Argentina, de haber tenido superávit energético, bueno, la verdad que una de las cosas que hemos hecho mal en los últimos 15 o 20 años fue destruir la producción energética. Vos te vas para el Caceloras ahora, ¿no? Leandro, sí. San Juan y Boedo te vas a tomar un café en el estaño. Sí. Pero pienso, ¿qué vas a plantear ahí? ¿Qué vas a escuchar y qué vas a recibir de esa gente? Bueno, tuvimos la semana pasada en Acueto y Rivadavia, hay un video que está en mi página de Facebook, la gente lo puede ver. Bueno. Perdóname que diga, 2 horas que estoy laburando gratis acá, Renato, déjame que diga. Hay un video donde es muy clara la desesperación de la gente. Grabamos en vivo, transmitimos en vivo por Facebook, venía gente con su salario, con su recibo de sueldo y con las tarifas y decía, loco, mirá, no puedo pagar. Sí. O sea, yo te digo, ¿sabes qué creo que hay que hacer? Digamos, cuando uno está en la oposición tiene 2 responsabilidades. La primera es escuchar. Y la segunda es
abrazar y contener hasta que podamos hacer algo entre todos los argentinos para saldar esta deuda. Yo soy de los que creen que esto tiene que ser una política de Estado, que no se le puede pedir a la gente que trabaje para pagar las tarifas. Entiendo que los costos son internacionales, entiendo que las empresas tienen contratos firmados, entiendo que hay un montón de impedimentos, también entiendo que el Estado tiene que garantizar que la democracia tenga un contenido social. Y para que la democracia tenga un contenido social, hay algunos bienes públicos que no tienen que tener precio de mercado. Y yo creo que las tarifas públicas no tienen que tener precio de mercado. Por ahí, cuando la economía argentina dé para tener salarios por arriba de la media de América Latina, digamos, que vos puedas decir, bueno, tengo un margen, bueno, podemos dar ese debate. Mientras tanto, los recursos estratégicos de un país tienen que estar en manos del Estado. Creo que el Estado tiene que cumplir un rol en la redistribución del ingreso. Creo que es imprescindible que el Estado, además, se haga cargo de lo que le pasa a su gente. Porque si el Estado democrático no hace esto, y esto vengo insistiendo al principio del programa y ahora que me voy quiero reafirmar esta idea, corremos el riesgo de que se empiece a plantear la ingobernabilidad de la democracia. Y esto es algo que me preocupa mucho. Guarda que Bolsonaro y toda esta corriente, digamos, de ultraderecha que viene recorriendo, que arrancó primero en Estados Unidos con Trump, que siguió con Bolsonaro, con los chalecos amarillos en Francia, que muchos hacen una lectura equivocada de eso, es la lectura de la gente que está podrida de todo, que mete a todos en la misma bolsa y que empieza a decir que la democracia liberal no cumple con su función social y política. Entonces, creo que hay que hacer un gran pacto democrático en la Argentina, que es imprescindible que nosotros revaloricemos las instituciones de la democracia, que se radicalice la democracia, que se le dé un sentido social profundo, que la economía esté puesta al servicio del hombre y que logremos sacar de algunas discusiones desde el criterio mercantil, digamos, el debate, porque si no, lamentablemente, viste, las personas van a dejar de creer en lo que les da sentido como nación. Vamos a escucharlo a Yamil Santoro, que no sé si, ni siquiera sé si se va al cacerolazo, me imagino que no, pero vos ves posible acordar con la oposición algunas líneas de acción para que este año sea menos tortuoso, Yamil. A ver, por supuesto que siempre hay que buscar consensos y diálogos. Lo que pasa es que para alcanzar un consenso, lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo, primero con el diagnóstico y dejar de mentir en relación a cuál era la situación y qué es lo que se puede hacer. Y en segunda instancia, digo, quiero tomar lo que se dijo recién, tanto el representante en materia de consumo como Leandro, que es, hay contratos, hay un esquema tarifario, hay un montón de obligaciones, pero, no hay pero, con las obligaciones se cumple. Porque si no, Argentina sigue cayendo en el problema. Bueno, pero también hay una obligación con la gente. Traicionar la palabra empeñada. No, está bien, Leandro, ¿sabés cuál es la obligación con la gente? Y hay un contrato Primera, social. Honrar los contratos. ¿Y el Leandro, contrato social? Hay leyes, Leandro, hay leyes. Las leyes son obligatorias para el Estado. Sí, está bien, entiendo en el 14 bis, que vos por ejemplo. representás. Bueno, hay un 14 bis en la Constitución que no se cumple. Leandro, entiendo que el gobierno que vos representás tenía por costumbre no cumplir la ley. Ahora, es un cambio importante que ha hecho este gobierno, es cumplir las leyes, es honrar los contratos, porque esa es la manera en la que un país sale adelante. Después, en todo caso, lo que hay que discutir es si hay que modificar las leyes. Ahora, si tenemos un esquema tarifario determinado, que ha sido sancionado por ley o ha sido reglamentado en esa manera, a partir del cual se han firmado contratos de concesión, lo que corresponde es honrarlos. Después, en todo caso, veamos en la próxima negociación o en el Congreso, donde este gobierno no tiene mayoría, si hay que cambiar las cosas. El problema es que, de vuelta, seguimos insistiendo con soluciones demagógicas e inviables. Y de esa manera Argentina no sale adelante. Hay que dejar de chantajear. Alguien recién decía, retrotraigamos las tarifas. Perfecto, explica dónde querés entonces que el Estado ajuste. Mirá, si no ajustamos en la tarifa, la plata tiene que salir de otro lado. ¿De dónde querés que salga esa plata? ¿De dónde querés que salga esa plata? Bueno, déjame que te digo, yo creo que es imprescindible que el Estado democrático reconozca que hay un pacto social que nos constituye como sociedad, como nación, donde la gente tiene derecho a morfar, tiene derecho a tener las capacidades para desarrollar. Eso está garantizado. Eso no se resuelve con tarifas falsas. Déjame terminar, vos me hablás de seguridad jurídica, y la seguridad jurídica siempre se pone a los efectos de defender los intereses del capital. Pero también se viola la seguridad jurídica cuando se excluye a la gente de la marginalidad y la pobreza. Y el problema es que buena parte de los programas macroeconómicos de ajuste y de estabilización que se proponen en este tipo de debates, históricamente han provocado quiebres en los regímenes democráticos. Y incluso ha provocado, déjame terminar, tenés niveles de pobreza como el 2015. Por favor, déjame terminar. No dibujes un cuadro de situación déjame terminar. Lo que yo estoy diciendo es que obviamente que hay restricciones en el marco de una democracia liberal, hay muchas restricciones, pero me parece que la primera restricción que nosotros tenemos es la pobreza y la desigualdad. Y este gobierno, en aras de defender los intereses del capital,
dándole prerrogativas enormes. Se ha llevado puesto un montón de leyes. Han sacado un decreto para modificar una ley para permitir a la gente que blanquee guita en negro. Han tratado de meter jueces de la Corte Suprema por decreto. Hay infinidad de denuncias donde se han avasallado las garantías y los derechos constitucionales en este país en los últimos 3 años, siempre en una misma dirección, en la dirección de tratar de defender los intereses del capital más concentrado. Lo que yo estoy planteando, y me parece que muchos coincidimos, es que lamentablemente, Yamil, el problema no es los contratos que tienen firmados con las grandes corporaciones, el problema no es el precio de mercado que se tiene que pagar, el problema es que la gente no lo puede pagar. Entonces, si la gente no lo puede pagar porque no le alcanza la guita, ¿sabés en qué termina esto? En un desastre. Todo el mundo sabe que esto termina en un desastre. Yo lo que le estoy pidiendo no a vos, que sos una buena persona, a la gente que toma decisiones en este gobierno, que se dé cuenta que cuando haya que devolver los cuando haya que devolver los 162.000 millones de dólares, que eso va a ser en los próximos 4 años, eso va a generar una presión sobre el tipo de cambio. La presión sobre el tipo de cambio va a generar una presión sobre la inflación. La presión sobre la inflación va a generar una presión sobre la sociedad. Y esto se va a ir toda la mierda. Lo sabemos todo. Entonces, por favor, de tanto joder, de tanto tratar de pensar la economía solamente por el lado de la oferta y no por el lado de la demanda, van a terminar no solamente haciendo quebrar el capitalismo, porque esto va incluso en contra de los intereses del capitalismo, van a terminar quebrando el régimen político. Entonces, guarda con lo que está pasando en el resto de los países del continente y de la región. Guarda, porque de tanto joder con esto de que, viste, vamos a defender los intereses de las empresas, vamos a defender los intereses del capital, vamos siempre a discutir las cosas en función de los intereses de los más poderosos, un día los de abajo se hinchan las pelotas, tiran toda la mierda, tiraron del mantel. Y ¿sabes qué? Los tipos con los cuales ustedes hacen política se van a subir a un avión y se van a rajar del país. Y en este país vamos a quedar los tipos que laburamos y que queremos que nuestros hijos se críen acá. Entonces, guarda con lo que estamos haciendo, que el nivel de tensión social que se está provocando en esta sociedad es tan grande que puede venir cualquier cosa. Y lo digo desde una perspectiva democrática y republicana. No quiero que suceda. Estoy asustado de verdad. Porque está pasando en la región, hermano. Mirá las declaraciones de Bolsonaro. Te quiero responder con esto. Vos te acabás de llenar la boca hablando de todo lo que está haciendo este gobierno. Lo cierto es que la política de Estado que ustedes llevaron adelante, que duplicaron el tamaño del Estado en la economía, que generaron los impuestos más altos del mundo a las empresas, los impuestos más altos del mundo tuvieron 1/3 de pobres, inflaciones más altas del mundo, falta de crecimiento en términos reales. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Lamentablemente, que más allá del discurso... Ahora están bajando los impuestos, Yamil. Con mayoría están bajando los impuestos, Yamil. Con mayoría automática... Yamil, están bajando los impuestos. Porque tenés el déficit fiscal heredado. Pero hermano, están subiendo los impuestos y encima se le cae la recaudación. Leandro, pero eso es lo que yo critico. ¿Sabes cuál es la diferencia? Sí, ya sé que lo creo critica. que se tendría que haber hecho el ajuste de otra manera y de una manera más aguda, que eso te hubiera permitido, parecido a lo que se hizo en el 2002, salir más rápido del problema. El gobierno eligió un camino más gradual, que justamente lo que buscó era que haya menos tensión el Círculo Rojo y está menos diciendo que no social. puede más con los impuestos. El impuesto a la renta financiera termina grabando a la gente que cobra un alquiler. ¿Sabés cuál es la diferencia? A los plazos fijos le pusieron impuestos. La alternativa, Leandro, Me parece que lo único bueno de todo esto es que como todos el los que que están hizo, mirando como el que esto hizo. no le creen absolutamente más nada a esta gente. Pero eso es un prejuicio. No, No, sé, es un prejuicio. algunos... La calle no le cree más, Chicos, no le cree más, no le creen que están haciendo las cosas mejor, no le cree más nadie. No sé quién no le está cree más hablando, nadie. no sé quién Lo que está puede hablando, llegar a ver no sé quién está hablando, pero que se cierto crea con odio opinión, con lo que se sucedió crea, hace perdón, unos años. Esta persona que está hablando, que no sé quién es, pero que habla en nombre de la gente, que no sé a quién representa, porque la verdad no... A los inquilinos agrupados. Digo, acá el problema es que lo que la gente tiene claro es que la política ha traicionado en este país a la gente. ¿Por qué? Porque históricamente ha propuesto soluciones mágicas, entre otras cosas que era un Estado sobredimensionado, impuestos impagables, regulaciones ridículas. Lo primero que hizo Macri, perdóname, lo primero que hizo Macri cuando asumió fue aumentar los ministerios, las secretarías y la subsecretaría. ¿Fue una pregunta? Pero y después lo termina achicando, perdóname, y cuando lo termina achicando, elimina el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es una locura. No le cree nadie ya. A ver, espera. La pregunta es... ¿A quién? En general, Al planeta. en voz alta, si querés, a vos para pelear. En 70 años que pasó todo esto, tenemos las mejores empresas del mundo, porque hubo gente que se llenó de guita y muy cerca del Estado. Muchachos, se perdieron más de 100.000 empleos este año. Consideremos al que está del otro lado del monitor, por favor.
Por favor, se los pido. 120.000. A 120.000 esa euros persona en la blanco. ayudamos generando No, empleos de sí, calidad. No, no, Mirá, no. Ni Ah, generando una empleo cosita. público, Pero Yamil está con lo Mirá, de Uber. mirá que lo tengo. Mariano. Si A me ver, permitís Mariano. aclarar una Ni cosita, con empresas que es lo protegidas que siguiente. no se puedan sostener. Aguardame un segundo, A ver. Yamil. Para que está Mariano Gendra. A mí me gustaría explicar es lo siguiente. A ver, el gobierno ha caído en su propia trampa. ¿Por qué cayó en su propia trampa? Primero, porque dolarizó las tarifas. Entonces, al dolarizar las tarifas, vos estás atado, obviamente, al tipo de cambio. Sí. Cuando hace unos meses atrás, antes de la gran devaluación del peso argentino, estamos hablando mucho antes de mayo, el millón de BTU para la producción de gas, Aranguren lo había puesto en $4.68. Claro, teníamos $1 a 17 pesos. Después vino Iguacel y lo bajó a $3.90, pero ya $1 a 40 pesos. Entonces, todo el esfuerzo que el gobierno nos viene exigiendo, imponiéndonos, obligándonos a toda la sociedad en estos 3 años para reducir ese subsidio y ese déficit en materia energética, todo ese esfuerzo se perdió, porque hoy en día volvemos a tener un precio de valor de lo que se llama boca de pozo, de PIS, en $5.90. Es decir, y a $1 a 39. Es decir, Y lo quiere estamos llevar a pagando 6,90. muchísimo más por el valor del PIS de lo que pagábamos en enero del 2016, habiendo una reducción de subsidio de más del 70%. Y otra cuestión más. Este aumento que el gobierno ha anunciado no solo se debe a estas diferencias del dólar y del precio de producción del gas, que el gas se utiliza no solamente para la producción en la industria, para el consumo doméstico, sino, recordemos que más del 53% de la producción de la energía eléctrica en nuestro país, por la matriz energética que tenemos, se utiliza gas. Es decir, utilizamos otra energía para producir energía. Por lo tanto, ese costo se traslada inmediatamente a la tarifa eléctrica. Pero no solamente eso incide en estos aumentos, sino que lo que incide, y eso está previsto en la revisión tarifaria integral, que cada 6 meses haya una readecuación tarifaria en función de los costos inflacionarios. Y recordemos que el 2018 terminamos con una inflación que, según los economistas, me podrán acá decir, pero estamos entre un 47 y un 48% anual. Entonces todo eso impacta. Entonces el gobierno terminó cayendo en su propia trampa, una trampa en la cual hoy en día no puede salir. Yamil. No puede salir. Entonces esto no es que hay que cumplir los contratos, esto ya no es que tuvimos una herencia. Ambas cosas, por supuesto, pero hoy esto es responsabilidad actual de la pésima política energética que se viene llevando a cabo desde enero del 2016 en adelante. Yamil, me gustaría que le hablaras al cacerolero que en este momento se está preparando para ir a seguramente infinidad de esquinas en Buenos Aires y en otros centros urbanos. ¿Qué le decís a ese cacerolero? Seguramente te identificás con la metodología porque hace 4 años estabas vos ahí en las plazas y en las calles. ¿Qué le decís vos a ese cacerolero? No solamente me identifico con el método de protesta, sino también con, digamos, el enojo en relación a la cuestión de las tarifas, porque a nadie le gusta pagar más. Digo, eso está claro. Ahora, lo que tenemos que entender es que primero estamos pagando lo que corresponde por las tarifas. Recién se criticaba la política energética que ha permitido que Argentina aumente su producción, tanto de petróleo como de gas, que vuelva a exportar, deje de importar, o sea, disminuya la importación. Esto permite que Argentina de vuelta no necesite estar permanentemente haciéndose de dólares para pagar energía, que vayamos a un esquema más sustentable. Digo, acá lo que tenemos que discutir es si queremos una Argentina sustentable, autosuficiente, responsable, o si queremos seguir viviendo en una Argentina donde los otros pagan por las cosas nuestras y que nos lleva permanentemente y de forma cíclica a una crisis tras otra. Sé que es incómodo enfrentar la verdad, sé que es incómodo enfrentar que las cosas cuestan lo que cuestan y que eso no es una decisión arbitraria de un gobierno, sino que sencillamente existen los costos porque del otro lado también hay trabajadores en la industria del petróleo, en la industria del gas que necesitan trabajar. Entonces, la pregunta es, vamos a un esquema inteligente y en todo caso discutimos cómo podemos hacer para modificar y optimizar esos sectores, o seguimos viviendo en la demagogia
y en las mentiras que, aunque suenen dulces, nos llevan a crisis recurrentes. Y por eso hoy, más allá de compartir el enojo, no voy a estar participando de ese cacerolazo, porque entiendo que esto, aunque duela, forma parte del proceso de sinceramiento que requiere la Argentina para poder dejar de tener crisis cada 10 años, que es a lo que nos tiene acostumbrados la política argentina. Breve, primero, todos tenemos nuestra verdad. La segunda es a quién tiramos del arca de Noé, porque para realizar todos estos pasos históricos del neoliberalismo, lamentablemente hay gente que se queda afuera. Es el escenario real, en la cancha. Por los puntos, pero a ver, tenés el mismo nivel de perdóname que termino. Que la salida del kirchnerismo. Perdóname, Entonces, no soy kirchnerista. Te digo, para detenerla, no se, porque vos estás hablando de tirar no gente se del barco, puede detener la imagen. Es que no hay más gente afuera del barco que la que había antes. Ahora, ¿sabés cuál es la diferencia? Es tu opinión. Que se está reordenando la ¿qué hacemos con los pobres? Para que podamos sacar ¿Qué gente de hacemos manera con los pobres sustentable en de el la mientras pobreza? tanto, Yamil? No tienen la posibilidad que tiene este gobierno pero lo que está haciendo de el Estado tomar que es compromisos acompañar que a no los pobres. cumple. Pero a ver, que justamente lo que está haciendo el Estado, el mayor nivel de inversión del presupuesto público es la inversión social. El Estado gasta como nunca en los que menos tienen. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que tiene que acompañar a las familias que están pasando por un mal momento. Perfecto. Ahora, le mientras dijeron tanto, inversión lo que debe social hacer cuando estalló la crisis. es ordenar. Antes era gasto Siempre, social. siempre, gasto siempre es social. inversión social. Siempre es inversión social. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que hay Sí, inversión conozco. social que ayuda a sacar a la gente de la pobreza, que es la inversión social utilizada de manera inteligente, o está justamente la inversión social que reproduce y mantiene de manera crónica la pobreza en la Argentina. ¿Sabes cuál es el principal crimen del kirchnerismo? Que duplicó el gasto no me hablé del público. kirchnerismo, hablemos del cacerolazo. Es que sí te lo hablo. Sí te lo hablo. Porque No, ¿sabés cuál es el el tema? kirchnerismo no vuelve Gastar más. plata, saca- No se hagan problemas. No, a ver, Por ¿sabés eso cuál está es el pelado. tema? Porque vos me hablás de sacar gente de la pobreza. Lo que te quiero decir es que no se saca gente de la pobreza gastando más plata del Estado. De la manera que más se saca gente de la pobreza es generando puestos de empleo sustentables en la Argentina. Pero pará, eso se hace, pero esperá, y eso se hace Yamil, generando... No nos Pero preocupemos Yamil, que se hable de pero la reforma laboral dejando como de cobrar Brasil. impuestos predatorios, dejando de tener Pero, regulaciones ridículas, Yamil, dejando de cobrar... El dato estadístico del 2018 nos dice que se perdieron 120.000 puestos de trabajo. Está bien, pero estás en un momento de transición, macho. Claro, ¿Sabés cuál es el listo. problema? Andá a explicarle a Que la vos querés familia qué salir- transición. No, Esperá. a ver, que vos querés salir de una crisis estructural que fuera de broma viene hace demasiados años en la Argentina y es anterior al kirchnerismo y es anterior al menemismo, digo, que tiene muchos años en Argentina. Claro, y acá se problema de este país pretende es el que peronismo. se salgan de los problemas estructurales de la cosa de loco. Argentina. Claro. A A un ver, día para Mauro. el otro. A ver, Es infantilismo. Es No, infantilismo. Espera un poco. No, espera no, no, espera un cachito. Espera que está el Santoro Potasio acá que... Infantilismo Pero yo no. me tengo que ir y me Sí, están espera. reteniendo. Muchachos, Termina, heredamos pará, un ya- 5% de déficit fiscal. ¿Cómo querés salir de eso en 3 años? No es sin infantilismo. generar un shock de Es ajuste? lisérgico. Entonces vamos a lo práctico. Vamos. ¿Querés gradualismo o querés ajuste de shock? Blanqueá a la gente que está del otro lado. Si no te gusta el gradualismo, que querés el ajuste de shock, está todo bien. El Digo, problema que tiene blanquealo. este gobierno, Ahora, la ¿sabés verdad cuál me es el gusta, problema? Mauro, porque me voy. Acá se Pausa, sienta gente Yamil. como vos, que quiere venir a pedir, que quiere pedir soluciones mágicas, que no quiere que se ajusten las tarifas, que no quiere que se toque el nivel de subsidio que hay en todo, que no se quiere que se ajuste el tipo de cambio. ¿Sabes cuál es el problema? Querés vivir en un país que no existe, que no es sustentable. Listo, espera, Acá lo que hay que blanquear son los problemas estructurales de la Argentina. Y si no querés, en todo caso, el camino que optó el gobierno, que tuvo muchas fallas y que los liberales hemos criticado, fantástico, blanquea cuál hubiera sido tu salida. A ver. ¿Hubieras hecho una mega devaluación como la que hizo el PJ? A ver. Dale, hacete cargo. A ver, Yamil. blanquea cuál hubiera sido tu solución. Leandro, No, qué sé yo, hace como 3 horas que estamos discutiendo, insisto con lo mismo. El problema no es una medida que este gobierno tomó, sino la batería de medidas equivocadas y simultáneas que se tomaron. Pero no es una medida, no es la devaluación, el tarifazo, la apertura comercial, la suba de la tasa de interés, el pago de déficit fiscal con dólares, digamos, con capitales golondrinas. No, es la sucesión de desaciertos que provocaron que el Producto Bruto Interno, después de casi 4 años o 3 años y pico de gobierno, va a estar por debajo del que recibieron. Destruyeron todo, destruyeron la riqueza de la Argentina. Sí, pero hay algo que gana, lo que gana Yamil. Déjame. Los votos los tuvieron ellos haciendo esto. Entonces, el infantilismo es nuestro. déjame el desarrollo. Lo digo es, vos podés decir a la gente, para estar mejor tenés que hacer un esfuerzo transitorio, lo que no podés
es decirle, mirá que el esfuerzo transitorio es de un semestre, el esfuerzo transitorio es de un año y medio, el esfuerzo transitorio es de un periodo de gobierno. 44 años. Porque así te van llevando, Claro. y cuando te querés dar cuenta, naturalizaste la desigualdad y te la tenés que comer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en la Argentina? Sencillamente hay un grupo de poder muy claro, muy identificado, con conexiones afuera, que obviamente tiene una matriz de pensamiento orientada hacia un modelo económico basado en la renta financiera y la especulación, que lo que están haciendo es favorecer a un grupo muy chiquito de gente para que haga mucha plata. Y el problema es que sobran 20 millones de argentinos. Yo no estoy dispuesto a aceptar que la gente tiene que pagar por el agua, por la electricidad, por la luz o por el aire el día de mañana lo que valga el precio de mercado. ¿Sabe por qué? Porque no estoy dispuesto a vivir en una sociedad donde la gente se canibalice. Entonces, esto de la ley de la selva, de que cada uno se arregle en función de sus propias capacidades, es un modelo de sociedad que provoca tensiones sociales que terminan más tarde o más temprano generando derramamiento de sangre. Entonces, para evitar que haya situaciones traumáticas y dolorosas, los estados democráticos, ¿qué es lo que hacen? Intervienen, le sacan parte de la ganancia a aquellos sectores que les fue muy bien, la redistribuyen, después esos sectores abajo consumen, el Estado recauda y eso vuelve a generar el círculo virtuoso del crecimiento, la producción y la distribución. Y ahí se Lo va que estoy diciendo, a agarrar una cacerola. ¿me dejas ir entonces? Bueno, escúchame, mándenme el móvil entonces a San Juan y Boedo. Está pidiendo móvil, ¿eh? Mándenme Pide el móvil a San Juan y Boedo que hace 3 horas que estoy hablando acá. Yamil, cerrás vos también. Cerrás vos. Yo estoy dándole unos codazos a mi compañera. Me está matando. Chau a todos, ¿sí? Se va, Chao, se va en chao. cámara. Para cerrar, porque Qué yo bárbaro. quiero ocuparme de Se la fue al política. Bembón. Recuerdo que Santoro Yamil se nos piantó el otro día porque la mujer lo estaba reclamando. Sí, sí, sí. Así que, No, dale, no, Yamil, mi mujer cerrá son mis ahora. mellizos y la verdad que me ocupo de los bebés, así que tengo que estar en casa. El tema concreto es, independientemente de todo lo que se dice en estos debates a veces para tratar de cosechar votos, es que Argentina hace demasiados años tiene su política guiada más que nada para ganar elecciones en lugar de para hacer que la Argentina sea sustentable en serio. Y creo que un gran cambio que está haciendo este gobierno, o por necesidad, o por convicción, o por lo que sea, es reconocer que existen restricciones reales que si no se corrigen, Argentina no sale más adelante. Entonces, creo que hoy por hoy el camino que se está llevando adelante, por lo menos en el sinceramiento tarifario, honestamente, aunque sea difícil para todos nosotros, comparto el enojo de muchos de los que nos están viendo, nos va a permitir por lo menos que en un frente Argentina no tenga un problema recurrente. Ahora, el gran desafío que tenemos todos, toda la política incluida y toda la ciudadanía, es cómo logramos mejorar la productividad para que mejore el salario real, para que haya más empresas y más puestos de trabajo. La estrategia Creo que el que gobierno narra tiene ese Yamil compromiso. incluye y creo que Cambiemos, hay mucha gente, mira, yo te digo, el modelo de usted de control de la economía ha llevado a un fracaso. No tengo modelo, soy estrepitoso y periodista. fenomenal. No. ¿Sabes qué? Cuando Como él dice, periodista, perdón, no, como Yamil, vos periodista dijiste, tenés una visión, se dice pero y perdón, lo que como no se periodista hace, tenés una visión incluye ideológica, Cambiemos. tenés una visión ideológica que ya hemos discutido y honestamente yo creo que tu visión de mundo en materia económica hace que los países sean más pobres. Bueno, así que no, importa, bueno, yo soy político periodista. ¿Puedo? Tu visión no, es empobrecedora. necesito derecho a Digo, réplica. ¿todo Es increíble. Trabaja acá y quiere derecho a réplica. Bueno, ¿me concede la palabra? Sí, no tengo visión económica, tengo 44 años de trabajo bueno, en el lomo. opiná de Y las siempre opciones. ganaron lo mismo. Y No, siempre no tenés visión ganaron lo económica, mismo. sos- Los reyes son los padres. Está bien. Sed Bueno. para vos, Yamil. Bueno, No. cuando quieran Más nos que juntamos y charlamos, muchachos. Debo Yo no irme. descalifico. Buen fin No de semana descalifico. para todos. Lo despedimos a Yamil. No, yo no estoy descalificando. No, sí. Yo no estoy descalificando. Sí. Lo que te estoy diciendo, agarrá, fíjate cómo funcionan tus políticas en el mundo. No, fíjate no, lo que hicieron que los países no. prosperen. 44 y los que no, años te vas a encontrar de que los trabajo. países pobres hicieron lo que vos querés que haga un país. Y que los países que salieron adelante hicieron lo que yo quiero que hagan. Bien. No es una cuestión Gra- de Googlea calificar. Hay Grieger cosas que Bacena, funcionan, Yamil. hay cosas que no. Gracias, Yamil. Googlea Gracias. Grieger Bacena. Gracias, Yamil. Quiero cerrarlo. Tenemos a Manuel Adorni que Gracias. está mirando. Lo dejaron solo, Y lo además. dejaron solo. Se fueron No, yendo. sí, Yo por ahora soy apolítico, me cuesta entrar en este tipo de No, pero discusiones. Sí usted es me- inteligente. Eso Sí es me la quiero, política. le agradezco. Sí, quiero cerrar con dos ideas. La primera, yo soy de los que cree que el kirchnerismo ha arruinado este país, como también creo que el PRO, Cambiemos o quienes hoy nos gobiernan no han sabido resolver ese desastre que ha hecho el kirchnerismo, por lo cual son igual de ¿Lo responsables. superó? Bueno, no lo sé, no supo resolver la causa. Y después creo que el gran logro que ha tenido el populismo fue quemarle la cabeza, la mente de las personas en este país
en cabeza del kirchnerismo, haciéndole creer a la gente que los resultados que deben darse en el largo plazo la gente los puede obtener en el corto plazo. Y ese es el verdadero éxito del populismo, que han arruinado la cabeza de la gente y que hoy piensan que sin trabajar y que con la mera ayuda del Estado pueden tener una vida digna. Y la vida digna se debe tener trabajando, produciendo, vendiendo y siendo una persona eficiente. Manuel Cortito, así le se pregunto, sale. en su razonamiento, ¿cómo le dice eso al que trabajó toda la vida y perdió? ¿Qué caso? Dame un poco más de detalle. Digo, todos hemos perdido. Yo también tuve una época donde he perdido, vos seguramente también. Digo, por supuesto, estamos en un país pobre. ¿Qué es lo que hay que entender? Hay que explicarle a la gente. El país no se resuelve no aumentando las tarifas, dando un plan social, dando una AUH o generando empleo público, como lo hizo el kirchnerismo, porque acá no se han perdido puestos en el sector privado, pero te recuerdo que en el kirchnerismo también, lo que pasa es que se reemplazaba con empleo público. Digo, hay que explicarle a la gente que somos pobres. Y desde esa premisa empezar a crecer y a cambiar las cosas. Bueno, ahí está Mariano. Mariano, ¿querés sumarte? ¿Querés agregar algo? Sí, a mí la verdad, vuelvo a decir, el gobierno actual nos ha puesto en una disyuntura electoral, que es meramente electoral, el tener que tratar de una propuesta diciendo que votennos a nosotros porque los que estuvieron antes que nosotros son peores. El gobierno anterior quiere volver simplemente para tomar revancha del gobierno actual. Es decir, esto es como que la sociedad está eligiendo entre Drácula y el hombre lobo, ¿no? Es decir, uno te chupa la sangre y el otro te despedaza y te destruye totalmente. Yo como argentino quiero otra cosa, quiero algo superador, quiero no una grieta, la que me propone Cristina y Macri. ¿Sabes cuál es la grieta? ¿Pero qué haces entonces? Digo, ¿cómo hacemos? Todo el país, acá necesitamos del kirchnerismo, del peronismo, del socialismo, del PRO, de Cambiemos, de la izquierda, necesitamos todos. Hemos llegado a una situación de crisis social y política en nuestro país tan grande, que no es de este último 2, 3 años, ya llevamos décadas con esto, pero ya hemos llegado a un grado tal que si todos los argentinos seriamente nos dejamos de discutir lo superficial y no nos ponemos realmente a discutir qué país queremos para los próximos 20 años, esto no lo soluciono. Esto es unidad nacional versus grieta. Está bien, pero para que todos los partidos políticos se sienten a hablar, no se tiene que estar echando en cara lo que hizo uno, lo que hizo el otro, lo que no hizo uno. Porque yo no puedo acordar con así vos no se arregla nada. O sea, ¿sabés? El primer paso lo tiene que dar el gobierno nacional porque es el que tiene en este momento a cargo del Ejecutivo. Es el primero que tiene que convocarnos a todos responsablemente y en forma magnánima, mirá lo que estoy diciendo, una virtud que ya casi ni existe, pero en forma magnánima convocarnos a todos, y todo lo que tenemos que hacer es no sentarme y sacar la diferencia que tengo con vos, sino tratar de encontrar qué es lo que tengo en coincidencia con vos, porque seguro que algo tengo en coincidencia, y trabajar sobre eso. Cuando uno quiere llegar a un acuerdo con la otra parte, no pone sobre la mesa inmediatamente las diferencias, pone sobre la mesa las coincidencias, y a medida que eso se va generando y se va fortaleciendo esas coincidencias,